En el punto de vista anterior, dediqué una explicación al increíble, ridículo y totalmente fuera de lugar informe que ha preparado el Comité de Defensa del Niño de la ONU contra la Santa Sede, el Vaticano. Expliqué dos cosas importantes en ese punto de vista. Número uno, que la intención de este comité ha sido totalmente sesgada y copada por los organismos que quieren seguirle sacando dinero a la Iglesia Católica en Estados Unidos, especialmente SNAP, y que se ha aliado con las organizaciones abortistas, pro-homosexuales, antivida y feministas en la ONU para preparar un informe que es absolutamente ridículo, porque en primer lugar lanza acusaciones que no sustenta en ningún momento, no usa notas a pie de página, no usa documentos anexos probatorios como se utilizan en todos este tipo de documentos. Y en segundo lugar, comete la prepotencia ridícula, sorprendente, es que no lo haría un niño de 12 años, comete la prepotencia de pedirle a la Iglesia Católica que cambie su doctrina. Acá estamos hablando de un comité que supuestamente tiene que ver con la defensa del niño, pero este comité pide a la Santa Sede que cambie sus normas internas, su doctrina y sus leyes, es decir, el Código de Derecho Canónico, que lo cambie para que sea a favor de las uniones homosexuales, a favor del aborto, a favor de las conductas inmorales para prevenir el SIDA, es decir, que no cuestione la necesidad de mantener la abstinencia o de mantener las relaciones sexuales al interior de los propios esposos, de la pareja de esposos, e incluso pide cosas tan ridículas como que elimine las cajas de niños abandonados, que es una práctica que está salvando una cantidad enorme de vidas. Esa práctica nosotros no la conocemos mucho porque no se hace en América Latina, pero en algunos lugares de Estados Unidos, muy pocos, pero sobre todo en el sudeste asiático, donde la Iglesia Católica está presente, en Vietnam, en Filipinas y en Corea, en los hospitales católicos hay unas especies de cajas con un calentador de temperatura, donde las mujeres que quieren abandonar a sus hijos, porque en estos países lamentablemente existe la tradición de que una mujer que ha tenido un hijo de forma inapropiada, porque es adolescente, porque ha sido, digamos, por algún motivo inmoral o vergonzoso, o porque simplemente no puede mantenerlo porque es muy pobre, dejan a estos niños morir, los abandonan y los dejan morir. Y al crearse estas cajas, estas mujeres tienen la opción de que sus niños no mueran, los dejan en estos lugares con calefacción y con cuidado, unas cajitas en las puertas de los hospitales, anónimamente, nadie las va a perseguir, nadie las va a buscar, y estos niños se salvan. O sea, estas cajas están salvando niños cientos de niños al mes. ¿Por qué un comité de defensa de derechos del niño de la ONU pide que la Iglesia deje de realizar estas prácticas? Uno se rasca la cabeza. Y eso nos lleva al tema de fondo, la ONU y sus organismos. Yo lo he dicho en otra ocasión, lo vuelvo a decir ahora. La ONU fue una organización originalmente creada para prevenir grandes guerras y grandes catástrofes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aunque no ha sido capaz de detener una cantidad enorme de guerras y de masacres, ha sido una institución que en muchas ocasiones ha sido capaz de intervenir para evitar el terror. Y ciertamente a la ONU se le debe en parte que no haya habido una tercera guerra mundial, porque se produjeron tensiones muy graves que hubieran podido detonar una sucesión de conflictos de la envergadura y hasta peor aún en términos de muerte, porque la tecnología existente hoy es todavía mucho más capaz de destruir seres humanos que la que existía entre 1939 y 1945, las fechas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dicho esto, sin embargo, la ONU tiene dos problemas fundamentales. Uno,
se ha convertido en una burocracia enorme de gente excesivamente bien pagada y que realiza muy poco trabajo. Es el trabajo soñado para muchos. Se trabaja casi nada y se gana muchísimo. Y se tiene una cantidad enorme de beneficios porque se viaja en primera categoría, se alquilan los mejores vehículos y todo se pone a la cuenta de la ONU, y eso los pagamos usted y yo con nuestros impuestos, que luego hacen que nuestros países paguen su proporción de contribución a la ONU. Pero básicamente son los países del primer mundo los que más dan dinero a esta enorme burocracia. El segundo problema de la ONU es que se ha repletado de lobistas, abortistas, feministas, de grupos de presión homosexual y antivida y anticatólicos en una cantidad enorme. Nosotros tenemos organizaciones que son simpatizantes de la Iglesia Católica, que están dentro de la ONU luchando, pero son verdaderos Davides pequeños frente a colosales Goliaths que tienen una cantidad enorme de dinero, de recursos y de personal. Y lo que quieren estas organizaciones, las distintas ramas que tiene la ONU, es que a través de sus organismos y a través especialmente de sus instituciones de acción, como sus cortes, sus comités de revisión, etcétera, etcétera, imponer una agenda por encima de la soberanía de los países. Pónganse a ustedes a pensar nada más en la ridiculez, en la torpeza, en la sinvergüencería, porque realmente, o sea, carecen totalmente de sangre en la cara, ¿no? En la sinvergüencería de decir que la Iglesia Católica tiene que cambiar su doctrina, aprovechar un comité minúsculo, enano, insignificante de la ONU, que además no ha dicho nada de los cientos de miles de niños asesinados en Siria. No le ha dicho nada a los países islámicos donde los niños son esclavizados sexualmente permitidos por la ley, ¿no? Y le dice a la Iglesia Católica del Vaticano que tiene que cambiar sus normas y sus leyes a favor de las uniones homosexuales, a favor del aborto y a favor de la contracepción. Entonces, ¿qué respeto se puede merecer una organización como la ONU de parte no solamente de los católicos, sino de cualquier ser pensante? ¿Qué respeto puede tener? Cero. ¿Qué colaboración puede esperar de nosotros? Cuando la UNICEF, el Fondo de Ayuda para la Infancia, dedica cantidades importantes de dinero a promover el aborto, Y esa es la razón por la cual la Iglesia Católica le pide a los católicos que no contribuyan con las tarjetas ni con las campañas de levantamiento de fondos de la UNICEF, especialmente las campañas que hacen en el día de Halloween, especialmente en Estados Unidos y en algún otro país, en que no colaboremos porque no estamos ayudando a la protección de la infancia, estamos ayudando a la promoción del aborto. Entonces, si la ONU sigue por este paso, por este camino, lleno de burócratas de segunda categoría, que no pudieron encontrar un trabajo en sus propios países, en instituciones serias donde tienen que trabajar por su dinero, sino que simplemente han logrado treparse a este coloso financiero para recibir buenos sueldos sin trabajo y para empujar agendas ideológicas, la ONU va a llegar a una encrucijada en la que va a ser necesaria una reforma. O la organización se mantiene por sí misma y los abortistas y los pro organizaciones homosexuales se mantienen con su propio dinero, ¿no? Y arman su organización gigante y les regalan el edificio pues ahí frente al río Hudson en los Estados Unidos, ahí en Manhattan, que se lo queden, es un elefante blanco, ¿no? Que lo mantengan, lo que debe costar mantener un edificio de esas dimensiones en el Upper East Side de Manhattan, en la zona de bienes raíces probablemente más cara del mundo, o de las más caras del mundo, junto con Japón y Hong Kong, me imagino, ¿no? Me interesaría ver que lo hagan. O la ONU se sacude de esta cantidad enorme de peso muerto, de grasa, de pelambre, de los grupos de presión abortistas, pro
gays y profeministas y anticatólicos, y se convierte en la institución que debería ser, que ha debido ser y que todo el mundo espera que sea. Por nuestra parte, los católicos tenemos que estar muy vigilantes y asegurarnos que ni un centavo de nuestra ayuda económica va a ninguna organización de la ONU, comenzando por la UNICEF, siguiendo por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es el principal organismo antivida del mundo. Que tengas un buen día.